Bendiciones a todos, un saludo, un abrazo a la distancia. Nuevamente acá, para traer otra enseñanza acerca de la parashá. Bendigo, Shabbat Shalom a todos. Gracias al Eterno, podemos, podemos nuevamente traer una enseñanza acerca de, o basado en lo que es la parashá de esta semana, la parashá número 14, que es Vaera, que significa y me mostré. Está basado en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 6, adelante. Y bueno, queremos, como siempre lo hacemos, extraer una porción. La parashá tiene que ver con la asignación que el Eterno Dios le hace a Moisés en el capítulo 6, ¿verdad? Y la promesa que dentro de esa asignación el Eterno le entrega al pueblo de Israel, le entrega a Moisés, y vamos a ver en unos momentos, tiene que ver también con usted y conmigo. Luego viene todo el desarrollo de las plagas, y la parashá llega hasta la séptima plaga, creo que sí. Entonces, esos son los dos escenarios, si puedo decirlo de esta manera, que maneja la parashá de esta semana. Déjeme, antes de entrar en el tema, hacerle un comentario acerca de esto, porque pues ustedes entienden que siempre hay, en todo esto, siempre hay quienes critican y quienes hacen críticas inteligentes, críticas constructivas, y quienes hacen críticas estúpidas, tontas, sin ninguna base, sin ningún fundamento. Pero hay otras personas que realmente la crítica que hacen, dentro de esa crítica, aportan argumentos que son importantes. Yo creo que, en mi opinión, merece mucho respeto una persona que adversa algo, no está de acuerdo con una posición, pero tiene un argumento, y su argumento tiene peso. Detrás de ese argumento hay horas de estudio, de investigación, y eso pues en mi opinión, es algo que merece respeto, y yo le pongo mucha atención a esto. Mi interés nunca ha sido debatir en el mal sentido, ¿verdad? O en el sentido, que a veces se genera, ¿verdad? Mi interés es enseñar lo que creo, enseñar lo que pienso, enseñar la revelación que hasta ahora tengo, porque más adelante el Eterno me dará una revelación mayor y nos dará a todos. Entonces creo con todas mis fuerzas lo que me ha sido revelado, trato de vivirlo, trato de ponerlo en práctica, y obviamente pues estamos abiertos a aprender, con la disposición de no dejar de estudiar y no dejar de aprender. Y estamos dispuestos a aprender de cualquier persona que Dios quiera usar. Y en ese sentido, pues yo creo que, y el comentario va en esta dirección, creo que tenemos que aprender a manejar, por un lado, a manejar la crítica y poder darle importancia a lo que realmente tiene importancia, y no cerrarnos porque se nos critica, porque se nos adversa, no cerrarnos nuestra verdad, sino estar abierto al diálogo, al buen debate en el buen sentido, con la intención de aprender, y dos, tiene que ver con eso, no dejar de aprender, porque
en un momento determinado alguien podría enseñarte algo que ayude, que contribuya a tu proceso de vida, que te ayude a entender mejor las escrituras, etcétera. Entonces, en este tiempo se está dando mucho esto, ¿verdad? Estamos pareciera al frente de una batalla civil, ¿verdad? Los del mismo bando, los del mismo ejército, debatiendo, diciendo esto no es así, esto sí es así. Sin embargo, tenemos que entender pues que esto es propio y no es la primera vez que sucede, ha sucedido en muchas ocasiones, pero en esta ocasión es vital lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios está definiendo cada vez más, como lo he dicho en otras entregas, definiendo cada vez más las líneas de pensamiento, está desarraigándonos de Babilonia. Hace 20 años se empezó a hablar de reforma, se empezó a hablar de esto, pero yo creo que tal vez no se proyectó hasta dónde esto iba a llegar, porque creo que Dios no va a cesar en esto hasta que vea a su pueblo fuera de Babilonia, porque esa es la consigna. La consigna es salir de Babilonia. En fin, creo que el comentario tiene como eje central que aprendamos a manejar la crítica, que no reaccionemos ni violentamente ni bruscamente. Y en mi caso, pues, normalmente lo que buscamos, lo que tratamos es de enseñar. Y a veces cuando contesto en Facebook y entro en alguna discusión, es por causa de los que están ahí en mi blog, ¿verdad? Los que han opinado en relación a lo que yo he posteado. Y cuando algo que se postea no es del todo, en mi opinión, alineado con lo que la Escritura dice, pues a veces yo entro en algún tipo de discusión simplemente por aquellos que están escuchando. Ok, cierro el comentario y con esto pues también hemos dado un poco de espacio para que se vayan agregando más personas. La parashá o la porción que yo quiero tocar de la parashá está en el capítulo 6, en unos pocos versículos, y se los voy a leer. En el capítulo 6, a partir del verso 6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Elohim tu Dios, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Eterno, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Verso 8 dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo la daré por heredad, dice el Eterno Dios. En estos versículos, estos 3 versículos, el Señor establece una promesa al pueblo de Israel. Una promesa que tiene 4 características y están basadas en 4 palabras. Número 1, te sacaré. Número 2, te libertaré. Entonces, sacar de una condición para traer libertad. 3, te redimiré. Te daré identidad. Y 4, te llevaré. La implicación de llevar es introducir en la tierra prometida. Ahora, el contexto de esta parashá y la otra tiene que ver con la primera festividad de Pesaj, ¿ok? Conocida como Pascua, que no es el nombre correcto. Pesaj. Pesaj significa pasar por alto.
Y aun cuando voy a omitir ciertos aspectos de la festividad de Pesaj, quiero mencionar algunos de ellos. Lo primero es que en este primer Pesaj, lo que el Eterno Dios estaba proyectando proféticamente era la venida de Yeshua, su muerte y su resurrección. Todo el proceso que vive el pueblo de Israel en Egipto está vinculada y relacionada con esta festividad. Que lo primero entonces que tenemos que aclarar, porque al hablar de festividades, tenemos que aclarar igual, lo decimos muchas veces, la repetición espaciada ayuda a la fijación del conocimiento. Y es que las fiestas no son fiestas de los judíos, ¿verdad? Levítico 23 con toda claridad establece que son las fiestas del eterno Dios. Entonces, no son de los judíos, porque los judíos son una de las dos casas de Israel. Está la casa de Judá, que ha sido conocida como los judíos, y la casa de Efraín, a la cual pertenecemos muchos también hoy. Entonces, nosotros, cuando se habla entonces de las festividades son de Dios y son para el pueblo de Dios y para aquellos que las crean. El otro punto importante acá es que no solo las festividades son del Dios eterno, sino que todas las festividades tuvieron un cumplimiento histórico. Pero también todas las festividades tuvieron un cumplimiento en Yeshua. Entonces, en esta porción y la porción para allá, como dije, el eje central tiene que ver con Pesaj, con ese primer Pesaj. Y toda ella, o sea, habla en símbolos, en figuras y proféticamente habla de Yeshua. Entonces, la porción que está, la porción de la parashá que está centrada en el contexto del significado histórico y profético de la festividad de Pesaj, valga la redundancia, tiene una proyección profética. Es decir, los textos que leemos anunciaban lo que vendría con Yeshua, con la muerte de Yeshua, anunciaban la muerte del Cordero, la sangre del Cordero que iba a librar de pecado, que iba a librar de la muerte, pero también, que esta es otra de las características de las festividades tienen una proyección profética. Entonces, la festividad de Pesaj tiene una proyección profética. Aquí en el libro de Éxodo y allá en el Pacto Renovado, en el Berit Hadashah o Nuevo Testamento, tiene una proyección profética, y justamente de esa esencia profética es de la que yo quiero hablar. El episodio de Éxodo ya se cumplió. La festividad de Pesaj en toda su representatividad en el Éxodo se cumplió, cumplimiento histórico. Luego se cumplió en Yeshua. Ya Yeshua murió y ya resucitó. Pero, la muerte y la resurrección de Yeshua está ligada a dos eventos, a más eventos, pero menciono dos eventos trascendentales. Número uno, su segunda venida. Pero antes de su segunda venida, el levantamiento de su pueblo y las bodas del Cordero. Entonces, Yeshua muere cumpliendo proféticamente la festividad de Pesaj. Pero Él muere y resucita. Y al resucitar, Él establece que proféticamente, esa festividad
tendría que tener su culminación, tendría que tener su cierre y su sello con las bodas del Cordero. Entonces, es justamente de esto de lo que yo quiero tratar, de lo que yo quiero hablar. Y en esos 3 versículos del capítulo 6 del libro de Éxodo está la base y la esencia de esto. Entonces, repasemos. El Señor le dice al pueblo de Israel: te sacaré, número 1. Número 2, te libertaré. Número 3, te redimiré. Y número 4, te llevaré. Entonces, esta promesa cuádruple, o estos 4 aspectos de esta promesa, están relacionados, claro, con el pueblo de Israel y el contexto allá de Egipto, pero proféticamente hablan de la obra de redención de Yeshua, pero también hablan de la proyección profética de la festividad justo a través de la obra redentora de Yeshua. Entonces, hacemos una analogía, hacemos una comparación de la siguiente manera. La expresión te sacaré en relación a nosotros y la festividad de Pesaj tiene que ver con el proceso de sacarnos de Egipto. El pueblo de Israel, Dios le promete: te sacaré de debajo de las obras pesadas de Egipto. La obra de Yeshua proporciona para usted y para mí la bendición extraordinaria de ser sacados del mundo. Entonces, está hablando de la línea o del proceso del nuevo nacimiento. Simboliza, representa la obra de Yeshua en nosotros. Número 1, sacándonos de Egipto. Ahora, sacar de Egipto es solo el primer paso, ¿verdad? La salvación es solo el primer paso. Entonces, saca al pueblo de Israel de Egipto, pero luego el Dios eterno tiene que procesar al pueblo de Israel para sacar a Egipto de ellos. Y eso involucra la segunda promesa: te libertaré. No es solo sacarlo de Egipto, sino sacar a Egipto de ellos. ¿Por qué? Porque por varias generaciones, más de 7, 8 generaciones, estuvieron en Egipto. Y aun cuando hubo esfuerzos por mantener el vínculo con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hubo mucha asimilación, hubo mucha contaminación, y eso lo vemos pues cuando ya estuvieron en el desierto, cómo afloran tantas cosas que se les habían impregnado ahí de la cultura egipcia, cuán asimilados estaban. Y una de las grandes muestras de eso fue el becerro de oro, que no es ni más ni menos que el toro Apis, adorado en Egipto, y que se cree algunos de los hebreos en Egipto lo adoraban. Ok, entonces, número 1, te sacaré de Egipto. Y número 2, te libertaré. ¿Cuál es la implicación? Sacar a Egipto de ellos. Para nosotros, la obra de redención, la obra de salvación, a través de la justificación por la sangre de Yeshua, nos introduce en lo que llamamos zona de salvación. ¿Ok? Inició el proceso del nuevo nacimiento. Ahora conocimos a Yeshua, conocimos la obra de él en el madero. Pero entonces, a partir de ese momento, viene un proceso para sacar Egipto de nosotros. Ya no Egipto, aquella nación del Éxodo, sino Egipto como sinónimo del mundo, para sacar todo aquello que del mundo se nos impregnó. Ponga cuidado a eso.
Cuando Dios llama a Abraham, Él le dice, sal de Ur de los Caldeos, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre. Número 1, sal de Ur de los Caldeos. La implicación no era solo cambiarse de barrio, la implicación era salir de aquella cultura. Pero Dios procesa a Abraham para sacar la cultura babilónica de él. Lo saca de Babilonia, pero luego lo procesa para sacar la cultura babilónica de él. Le dice, sal de tu parentela. No está diciendo deje a los parientes. Lo que está diciendo ahí, o la implicación que eso tiene, es que Dios, en su proceso de restaurar a Abraham, sacarle la cultura de adentro, va a tocar su genética, va a tocar todo aquello que sus antepasados aportaron genéticamente, razón por la cual él se define en un estilo de vida. La cultura babilónica no era en ninguno de sus aspectos una opción para el pueblo de Israel después, es decir, en cuanto a su estilo de vida. Entonces, el proyecto de Dios es formar un pueblo, pero un pueblo que tenga otra cultura, la cultura del reino, la cultura que se establezca con base en la vida, la palabra que el eterno Dios establece, de acuerdo a los lineamientos del Dios eterno y no los lineamientos de Babilonia. Y aquí entonces yo empiezo a mostrarle a usted hacia dónde voy, por dónde voy. El tema es cultura, el tema básico y el tema central aquí es cultura. Y luego le dice a Abraham, sal de la casa de tu padre. No es que vivía con su papá, es que le está hablando de romper con la cultura de hogar. Papá y mamá fueron muy buenos, benditos sean, pero fueron criados, nacieron en Babilonia, fueron educados por padres que estaban en Babilonia bajo esa cultura. Y lo que Dios quería hacer era otra cosa contraria a Babilonia. Porque hoy entendemos que Babilonia, no la ciudad, sino el sistema babilónico, fundó Babilonia, pero bajo una cultura, bajo un culto. Y eso es antagónico, contrario a la cultura del reino, no al culto en el reino, sino a la cultura del reino, no a la cultura religiosa, sino a la cultura del reino. Es contraria aún hoy. Ok, entonces el llamado de Dios a Abraham no era solo cambiarse de barrio, tenía toda una implicación y todo un proceso para introducirlo en esa tierra. Bajo esa misma consigna, bajo esa misma premisa, el Dios eterno le dice al pueblo de Israel, te sacaré, te libertaré, te redimiré y te llevaré. Y de la misma manera se proyecta sobre nosotros. Entonces, nos saca a nosotros de Egipto, pero busca sacar a Egipto de nosotros. Usted y yo tenemos una cultura, la cultura de origen natural, la cultura de nuestro país, o de nuestra provincia, o del estado, porque a veces hay países tan grandes que tienen culturas, tienen subculturas. Sin embargo, cuando revisamos esa cultura nos damos cuenta de que aspectos, en su gran mayoría de esa cultura, la mayoría de los aspectos de esa cultura no, repito, no están alineados con la palabra del Dios eterno. Es decir, el tema no solo es nacer de nuevo. El tema no es solo recibir a Yeshua como Señor y como Salvador. El tema no es decir, bueno, soy una nueva criatura. El tema no es quedarse en zona de salvación. El tema es avanzar y permitirle al Espíritu de Dios procesar nuestra vida para romper los patrones de la cultura ancestral, la cultura de nuestro
de nuestro país, la cultura de nuestro hogar, de nuestra idiosincrasia. Si usted es segunda, tercera, cuarta o quinta generación de creyentes, es otra cosa. Siempre hay cosas que hay que limpiar, pero estamos hablando de la cultura. ¿Ok? ¿Me explico bien? Llenamos las iglesias de gente, pero gente sobre la cual no se establece ninguna exigencia, y en el buen sentido uso la palabra exigencia. Exigencia bíblica, rigor bíblico, para caminar de acuerdo a la cultura del reino y romper con los patrones de la cultura ancestral. Porque como dije, muchos de esos patrones son antagónicos a la cultura del reino. Entonces, tenemos cultos, pero en la dinámica de vida de esas personas que van a los cultos, la manifestación es de la cultura de su país, la cultura de su nación. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque tampoco soy un inculto. Es decir, creo que hay aspectos de nuestras culturas, valores que son importantes y que son rescatables. Y de hecho, tenemos que luchar para no perder ciertos valores, no perder ciertas costumbres de nuestros países, ¿verdad? Que son buenas tradiciones, buenas tradiciones. Muchos de los países de Latinoamérica han sacrificado aspectos de su cultura, cuentos, leyendas, y se han sustituido por Mickey Mouse y todo lo que Walt Disney presenta, y no es nuestra cultura. Esa es la cultura del norte, además de ser... Ok. Entonces, aquí el punto que tratamos es que no es suficiente nacer de nuevo. Es importantísimo. Pero tiene que ir acompañado del entendimiento de que voy a ser sometido a un proceso. El reino de Dios, dijo el apóstol Pablo, es justicia. Justicia, paz y gozo. Justicia habla de la obra de justificación a través de Yeshua. Fuimos justificados, fuimos limpiados por la sangre de Yeshua. Pero viene el segundo paso, paz. Paz no es un estado anímico. Paz tiene que ver con gobierno. De Yeshua se dice que el principado estaba sobre su hombro y él es el príncipe de paz. Estamos hablando entonces de que si formamos parte de un reino, ese reino no se rige bajo una democracia. Yeshua es el rey y lo que él legisla es lo que se hace. Entonces, paz tiene que ver con gobierno, estar sujeto a un código jurídico que se llama Biblia, Escritura, Torá. Fuimos justificados y ahora somos libres, sí, del mundo para vivir sujetos a las regulaciones, a los reglamentos, a los requerimientos, a los mandamientos del reino, el cual preside el Señor de señores, Yeshua. Esto va a ir generando cambio y transformación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el siguiente aspecto del reino es gozo. Y el gozo no es reírse solamente. El gozo es más que alegría. El gozo es fortaleza. Dice Isaías, bueno, escritura, es fortaleza. Pero ¿de qué fortaleza está hablando? No es fortaleza física, es la fortaleza que se genera producto de un carácter. Tiene que ver entonces con manifestación de cultura. El reino de Dios entonces no es comida ni bebida, es justicia,
se entra al reino a través de la obra justificadora de Yeshua para entrar bajo su gobierno, para que su ley, su Torah, su palabra, a través del Espíritu de Dios, genere la transformación necesaria para romper los patrones y paradigmas de la cultura ancestral y de la cultura babilónica que ha permeado nuestra cultura ancestral, para poder manifestar gozo. Manifestar gozo, igual la cultura del reino. Entonces aquellos que limitan solo el gozo, a reírse, a caer para atrás, a dar vueltas en el piso. Y no estoy en contra de las manifestaciones, pero gozo no tiene que ver con manifestaciones en esencia. Gozo es cultura. Entonces, los procesos de Dios nos sacan de Egipto, pero luego buscan sacar a Egipto de nosotros. ¿Por qué? Para remover, hacer espacio para poder reafirmarnos en la identidad. El pueblo de Dios fue sacado de Egipto. Le fueron quebradas las marcas de Egipto. Bueno, hasta donde el Señor pudo, porque no se lo permitieron mucho, pero bueno, ese era el objetivo, romper las marcas de Egipto, porque una de las grandes marcas era la orfandad, para afirmarlos en la identidad. Repito, rompiendo esa orfandad y redimiéndolos de aquella condición. Para nosotros el proceso es igual en este sentido. Nos sacaron de Egipto, están sacando a Egipto de nosotros como parte del proceso de redención para quebrar las marcas que Egipto dejó en nuestra vida. Y entonces llevarnos al cuarto paso: te redimiré y te llevaré. El cuarto paso, Dios promete al pueblo de Israel llevarlo, es decir, introducirlo en la tierra prometida. El cuarto paso para usted y para mí tiene que ver con ser levantados, lo que algunos llaman el arrebatamiento, ser levantados de aquí y llevados a celebrar las bodas del Cordero para luego regresar con Yeshua y reinar con él por 1000 años, hasta donde yo entiendo la escatología. Esta es mi posición. Entonces, vivimos un proceso. Ese proceso Dios nos va redimiendo, y parte de ese proceso de redención me permite a mí alcanzar la identidad de hijo, pero también la identidad de pueblo. La identidad de hijo, repito, y la identidad de pueblo, para luego entonces llevarnos. ¿A dónde? A celebrar las bodas del Cordero. ¿Ok? Proféticamente entonces, la fiesta de Pesaj tiene una proyección. Tiene una proyección. Y a mi entender, eso todavía no se ha completado. Entonces, para los que dicen que las festividades son de los judíos y no son para nosotros la iglesia, dicen algunos, que las fiestas eran de los judíos, eran de la ley, y que ya en Yeshua todo tuvo un cumplimiento y chao, pues apenas estoy empezando con mi argumento. Y en este punto yo creo que ya se ubicó que la festividad de Pesaj no se ha cumplido, no se ha completado. Es decir, todavía seguimos dentro del contexto del proceso de cumplimiento de la festividad de Pesaj, y ahorita le voy a aportar más
en relación a eso. Ahora viene la otra perspectiva. La semana pasada yo hablé de Moisés, de Moshe y su proceso. Dios saca a Moshe de Egipto, o más bien, lo lleva, Moisés entra a Egipto, está 40 años en Egipto, sale después de ese ciclo de 40 años por el asesinato o la muerte del egipcio, a mano de él. Él sale de Egipto, pero entra en otro proceso de 40 años, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y se encuentra con el Eterno en el monte. Cuando él llega al monte, se cierra un ciclo de 80 años dividido en dos, de 40. 40 significa cambio. Hasta que llega al monte. Cuando él tiene 80 años, encuentra su asignación, además del entendimiento de por qué vivió lo que vivió. Entonces el Eterno Dios lo comisiona para volver a Egipto. Sale de Egipto, vive un proceso para volver a Egipto. ¿Cuál era la intención de Dios? Que sacara a su pueblo de Egipto, del sistema egipcio, que quebrara el sistema egipcio y la resistencia que Faraón iba a presentar para que su pueblo pudiese salir. Entonces, ponga cuidado a esto. El proceso para nosotros, en un sentido, es similar. El Eterno Dios nos saca de Egipto, nos saca del mundo, nacemos de nuevo y entramos en un proceso, pero llega un momento donde la identidad, o para que la identidad de hijos y la identidad de pueblo se afirme, tenemos que entrar en otra etapa, y es la etapa de salir del sistema. Ya salimos del mundo como sistema, pero ahora iniciamos el camino de salir del sistema. Te sacaré, repito, ya no del mundo, ya no de Egipto como el mundo, sino de Egipto como el sistema babilónico. Ponga cuidado, en Apocalipsis 18:4, el Eterno Dios exhorta a su pueblo y nos exhorta a nosotros. Y que nadie me diga que no, que eso era para una de las iglesias allá de Asia. No. Yeshua está hablando y nos está hablando a nosotros, porque algunos toman ciertas partes, pero otras no. Perdón, nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, salid de en medio de ella, pueblo mío. Está diciendo, salgan de Babilonia. Ok, nacimos de nuevo, asistimos a congregaciones, oramos, buscamos de Dios, pero el Eterno Dios está diciendo que hay un sistema, del cual es parte la religión. Babilonia creó la religión. Recordemos que quien inicia todo esto fue Jailel, Luzbel, Lucifer, Satanás. Su función, su asignación ministerial fue ser sacerdote. Él tenía todo, él tenía poder político, tenía gobierno, tenía riquezas, era la perfección de la sabiduría, etc. Pero él no tenía el culto que se le rendía al Dios eterno, y eso fue lo que él quiso atraer para sí. Entonces, su sistema, Babilonia, tiene como esencia y origen lo cultual, afirmado por lo ideológico, de tal manera que como un híbrido, el sistema religioso
provee una mezcla de principios babilónicos y principios bíblicos. Mezcla, sincretiza, y en ese sincretismo, en esa mezcla, se ha estrangulado el potencial de los santos y la identidad de los santos, la verdadera y genuina identidad. Entonces, en otras ocasiones, yo he hablado de cómo Babilonia, el sistema, en el siglo III, le genera un golpe fuerte y contundente al pueblo de Dios, creando una mezcla moderna, una religión llamada el cristianismo romano, de donde salen todas las denominaciones que hoy hay. Y con el pasar del tiempo, la mano de Dios ha venido provocando que a través de su palabra revelada, el entendimiento de muchos vaya siendo alumbrado para empezar a romper con todas aquellas doctrinas de hombre que al final han sido doctrinas patrocinadas por aquel sistema, por el sistema que creó Luzbel, porque Luzbel sabe que el correcto diseño, la correcta interpretación de la Torá es lo que, y el alineamiento con el pueblo de Dios, con los tiempos del Eterno, es lo que va a darle un golpe contundente a él y a su imperio de muerte, porque él no tiene un reino, porque no es un rey. Dentro del sistema religioso hoy, nacen las iglesias, lo que llamamos hoy iglesias, y algunas han ido saliendo, y algunos líderes han ido saliendo de aquellos esquemas tradicionales y tradicionalistas que son parte de esa mezcla. Entonces, cuando el Eterno dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, está diciendo, rompan con toda esa estructura. ¿Por qué? Porque eso está en la Torá. Pero justamente esta estructura babilónica y este híbrido que yo le llamo cultura religiosa es antagónico a esto, se opone. Y uno de los argumentos que han planteado es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como si lo que ellos llaman el Nuevo Testamento no contuviera leyes. Y no es la mejor expresión o la mejor traducción ley para Torá. Torá son preceptos paternales de instrucción. Ya Pablo se enfrentó a un grupo de estos que decía que la ley estaba abolida, que ya no estaba vigente. A un grupo de estos, el apóstol Pablo se enfrentó. Se les llamó los epicúreos. Sí, ellos decían que ya no estamos, no estamos bajo la ley fue abolida. Y en ningún lado de la escritura dice eso. Hoy hay epicúreos. Muchos de los que nos llaman judaizantes son epicúreos. Vienen de ese espíritu. Están influenciados por ese espíritu. El espíritu de Grecia, que a la postre es el mismo espíritu de Babilonia. A ver. Entonces, ¿qué dice el Señor? Salir de en medio de ellos. Te sacaré, salgan, te sacaré, te libertaré. En este contexto en el que hablamos ahorita, entonces te libertaré ¿de qué? De la genética de la cultura. De la genética de la cultura religiosa. Rompiendo paradigmas, rompiendo conceptos. ¿A través de qué? A través de la palabra revelada de Dios. Hebreos 4:12 lo dice. Que la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de filos, que penetra hasta dividir el alma del espíritu, o más bien lo que es carnal
y lo que es del Espíritu, lo que es de Dios, para sacar a la luz las intenciones del corazón. Y luego dice, y penetra hasta los tuétanos. En el tuétano, lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos enseñando. La palabra penetra dice como espada hasta los tuétanos. En los tuétanos está la médula, y en la médula y en la médula está la sangre y ahí el ADN. Entonces, lo que el escritor de Hebreos, el apóstol Pablo, en mi opinión, está planteando es que la palabra revelada de Dios tiene el poder hasta de cambiar la genética. La cultura religiosa estableció una genética que pasa por generaciones. Y muchos tienen temor de sentarse a cuestionar lo que han aprendido, lo que mal les han enseñado. Pero hoy hay un remanente que está abriendo los ojos, que no está golpeando personas, sino a ese sistema que nos ha limitado. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Diciendo, te sacaré, te saco del sistema y te estoy haciendo libre. Estoy trastocando el sistema genético en tu vida. Estoy cambiando no solo tu naturaleza para establecer la naturaleza del reino. No solo estoy cambiando aspectos que traes y marcas del mundo, sino también las marcas que traes de la religión, del sistema religioso. ¿Con qué intención? Con darnos identidad. Dije hace un momento que la mezcla, el sincretismo, nos robó la identidad. Por eso tenemos 40 y resto de mil denominaciones o grupos religiosos. Porque Babilonia es división. Viene de la palabra Babel, que es confundir. Pero Babel también significa puerta de los dioses que confunden y dividen. La división nunca ha venido de Dios y nunca vendrá de Dios. Es porque hay una marca, hay un ADN de división por el origen justamente. Entonces lo que el eterno Dios está diciendo es, les estoy dando identidad. ¿Cuál identidad? Esa identidad que nos vincula con nuestro origen. ¿Y cuál es nuestro origen? Israel. El apóstol Pablo lo dice con toda claridad en Efesios 2, 11 al 13. Le dice a los gentiles, ustedes, les dice, que estaban alejados. Vamos a leerlo vamos a leerlo textualmente. Dice, por tanto, verso 11, capítulo 2, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿De la ciudadanía de quién? De Israel. Pero déjeme aquí un momentito. No me diga que es el Israel espiritual, porque tal concepto no existe. No existe una traducción respetable que diga Israel espiritual, porque no existe tal cosa. Solo hay un Israel. Aquí está hablando de Israel, el pueblo de Dios. Naturalmente y geográficamente está Israel, el país. Pero aquí Pablo no está hablando de los israelitas como pueblo, como país, como nación, como ubicación geográfica. Está hablando de Israel, el pueblo de Dios. Porque es a través de Yeshua que se adquiere la identidad. Aquí Pablo lo está diciendo con toda claridad. La ciudadanía de Israel.
No existe, repito, reitero, recalco, subrayo, un Israel espiritual. Esa es la teoría y la teología del reemplazo que establece que la iglesia sustituyó a Israel porque Dios desechó a Israel, y hay cualquier cantidad de pasajes donde habla que Dios restaurará a Israel, pero necesitamos entender en el contexto a qué Israel se está hablando. Pablo aquí le está diciendo a los gentiles que ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel, y en Filipenses Pablo dice que tenemos una ciudadanía, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso dice Pablo en el libro de Filipenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos la nación de Israel, que es parte del reino de Dios. Y tenemos legalidad porque estamos inscritos en el registro civil de los cielos. Sigue diciendo Pablo, y ajenos a los pactos de la promesa. Son varios pactos. No. Dispensacionalistas. Dios no hizo 7 pactos. Es un solo pacto. Aquí está hablando de lo que Dios hizo en el Sinaí. 1. El pacto que hizo con el pueblo de Israel en el Sinaí. Luego lo renovó en Moab con la nueva generación, y luego en Horeb. Pero es el mismo pacto. Es el mismo pacto que le extendió a David, es el mismo pacto que le extendió a Noé, es el mismo pacto que le extendió a Abraham, es el mismo pacto, es el pacto con Adán, es el mismo pacto, con diferentes matices, pero es el mismo pacto, un solo pacto, el pacto eterno de redención. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora, en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Habéis sido hechos cercanos. La palabra ginomai, venir a ser, de donde viene la palabra genos, familia, linaje, que es el que usa el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje, genos, familia. De la palabra genomai, venir a ser, no éramos, pero ahora somos. De donde viene la palabra gen, genética, de donde viene la palabra ADN, o no la palabra, de las siglas, ADN. ADN, cuyas las palabras que representan estas 3 letras son para mí muy difíciles de pronunciar. Ok, estamos ahí entonces. Somos Israel. Vean entonces todo el proceso. Nos sacó de Egipto el mundo. Está sacando Egipto de nosotros. Pero juntamente con eso nos está sacando del sistema, y está sacando el sistema de nosotros, cambiando nuestra genética, dándonos identidad como hijos y dándonos identidad de pueblo. Israel. Esto tiene que ver entonces con las 2 casas. Le habla a los gentiles, pero Pablo está hablando como alguien, como uno que es parte de la casa de Judá. Implícito, según Romanos 11 nos plantea, que en el olivo está Judá, y en el olivo también está Efraín, aquellos lavados por la sangre de Yeshua. Y el olivo silvestre, ramas que fueron desgajadas de ahí, están siendo también injertadas en el olivo verdadero. Ahí tenemos al pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. Ok. Y la otra es, la cuarta promesa es, te llevaré. Te llevaré. No. ¿A dónde? ¿A dónde? Este te llevaré tiene que ver entonces con las bodas del Cordero. Apocalipsis 22:17. Ahora, no es un rapto lo que sucederá. Algunos no creen que va a haber un arrebatamiento, algunos creen que ya estamos en el milenio, otros que estamos en una etapa post-milenio. Yo personalmente creo que
Estamos a las puertas de ese levantamiento. Repito que no es un rapto cuyo fin no es vivir en el cielo. Es ser arrebatados para ser llevados a celebrar las bodas del Cordero, que tienen un contexto importantísimo. Juan 14:2, el Yeshua dijo: yo me voy a prepararle el lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. ¿De qué está hablando? No está hablando de casas, no está hablando de que son lugares donde vamos a ir a vivir por la eternidad. Eso tiene un contexto, el contexto de la boda. Y es aquí entonces donde yo voy a ligar estas 4 proclamas de la fiesta de Pesaj en Éxodo, las voy a ligar con la celebración de la festividad. A ver, en la festividad de Pesaj, esto es importante para poder explicar lo de las bodas, en la fiesta de Pesaj, en la celebración, tal y como Yeshua lo celebró, no había una copa. No, olvídese del Santo Grial. Eran 4 copas. ¿Por qué 4 copas, Carlos Soto? Porque en el primer Pesaj, Éxodo 6, el eterno Dios les da una promesa cuádruple. Te sacaré, te llevaré, te sacaré, te libertaré, te redimiré y te llevaré. Entonces, en la festividad de Pesaj se establecieron 4 copas. Esto lo estableció Esdras, sí, lo estableció Esdras, pero Yeshua lo avaló, porque tal cual lo celebró y tiene total congruencia y armoniza con todo el contexto bíblico profético. Entonces, cada una de estas promesas está representada por cada una de las 4 copas de la festividad de Pesaj. Entonces, cuando celebramos Pesaj, no tomamos una copa, tomamos 4 copas. Entonces, la primera copa es la copa de la santidad, o la copa de ser apartado. Tomamos la copa celebrando que fuimos apartados. La segunda copa es la copa del juicio, el juicio contra nuestros enemigos. La tercera copa, y justamente aquí en la segunda copa, entonces, cuando se lee en la festividad de Pesaj, se leen las 10 plagas. Entonces, en esta copa hacemos un acto muy hermoso y profético a la vez en relación con las 10 plagas. Pero eso es otro tema, no quiero entrar ahí. Pero entonces la segunda copa es la copa del juicio, la tercera copa es la copa de la redención, y la cuarta copa se le conoce, o algunos le llamamos, la copa del reino. La copa del reino. En Lucas 22:14, Yeshua dijo, y no beberé más de esta copa. Entonces, si son 4 copas, ¿cuál era la copa? Si la primera copa es te sacaré, si la segunda es te libertaré, y la tercera es te redimiré, la cuarta copa, entonces, ¿cuál es? La copa del reino. Entonces Yeshua dijo, no beberé de esta copa hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. Yeshua no bebió esa copa. La cuarta copa es la copa del reino, y Yeshua guardó esa copa, es decir, no tomó de esa copa y dijo, hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre, no en el reino de acá. Entiéndame bien, aquí Yeshua es Señor de este reino. Él es embajador, él es la representatividad del Padre en la tierra. Le entregó el reino aquí en la tierra.
Pero él habla del reino de los cielos, el reino del Padre eterno. Entonces, Yeshua dijo, yo me voy y les voy a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre o en el reino de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, la cuarta copa es para tomarla con él en el reino de su Padre. ¿En qué momento? Muy bien. La palabra o la frase que Yeshua usa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, tiene que ver con el contexto de la boda hebrea. En la boda bíblico hebrea, que es la figura que Yeshua usa para hablar de los últimos tiempos, hablar de las vírgenes insensatas, de las vírgenes prudentes, hablar de los dos testigos, del testigo del novio, del testigo de la novia, etc. Ese contexto está hablando. Yeshua, en la boda hebrea, el novio y la novia decidían casarse. Entonces, la boda tenía dos partes. La primera parte era el desposorio y la segunda la consumación. En la segunda parte se hacía la ceremonia, se bendecía a la pareja y entonces la pareja iba a la luna de miel o noche de avivamiento, como usted quiera llamar. En la primera parte, el desposorio, la novia se presentaba con un testigo y el novio con un testigo, y firmaban una ketubá, un contrato matrimonial. Esto representa las dos tablas que el Eterno le entregó al pueblo de Israel. En Jeremías se establece que el Eterno se desposó en el Sinaí con Israel como una novia. ¿Ok? Pero la novia no estaba completa. Quiero resumir para no alargar mucho el tiempo. Entonces, firmaba el novio, firmaba la novia, firmaba el testigo y firmaba el testigo de la novia. Firmaban esa ketubá. A partir de ese momento venía un tiempo de preparación. Cada uno se iba para su casa. Aun cuando al firmar la ketubá ya existía un matrimonio, ya era vinculante. Durante ese tiempo se consideraba un tiempo de preparación, por si alguno de los dos encontraba una falla en el otro. Entonces se daba carta de divorcio en el contexto bíblico, sobre todo el hombre sobre la mujer. Carta de divorcio. ¿Por qué? Porque al firmar la ketubá era vinculante, pero el matrimonio todavía no se había consumado. En ese periodo de tiempo fue cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada y prefirió irse y el ángel lo atajó. En ese contexto es donde tenemos que entender que el apóstol Pablo habla del divorcio, habla de ese divorcio y tenemos que entender bien el divorcio en ese periodo de prueba y el divorcio después de la consumación del matrimonio. Perfecto. La novia durante ese periodo se preparaba con baños de aceite y luego baños con perfume. Es decir, con el aceite exfoliaba la piel para luego que los perfumes entraran en ella y en la noche de avivamiento ella oliera bien. Lo hermoso de esto es que el perfume lo proveía el padre del novio. El padre del novio era el que pagaba la fiesta. Esto es hermoso, aquí hay una figura hermosa de lo que el Padre estableció, lo que Yeshua estableció, Yeshua como novio, el Padre eterno como el Padre, etc. El Padre era el que daba el perfume para que ella se hiciera los baños. El Padre eterno dijo en Joel 2:28 al 30, dijo, y después de esto yo me libaré, no derramaré, la palabra hebrea es libaré, me libaré
de mi espíritu sobre toda carne, y en tiendas de toda carne los que conocen al Señor. Dice, derramaré del espíritu, me libaré mi espíritu cual si fuese una fragancia. La unción del espíritu es una fragancia para ataviar a la novia. ¿Me estoy explicando? Entonces, estamos en el proceso de atavío, de perfumes. Nos están perfumando, nos están quitando el olor a corral, el olor a oveja. Nos están perfumando, preparándonos para. Yeshua dijo, yo me voy a preparar lugar. ¿Por qué? ¿Qué hacía el novio? Mientras la mujer se preparaba de esta manera, el novio se iba a la casa de su padre, que era donde iba a ser la fiesta, la boda. Y ahí preparaba el aposento donde pasaría la luna de miel. Pero también prepararía el aposento de los invitados a la boda y de los testigos de la boda. La boda duraba 7 días. Entonces, Yeshua, usando esa figura del matrimonio, dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo me voy a preparar el lugar. ¿Por qué? Porque viene la novia, pero también habrán invitados. Yo les voy a preparar lugar a ustedes ahí. Vengan. Y en esas bodas vamos a tomar la copa del reino. Vamos a tomar esa cuarta copa que no hemos tomado, que yo me abstuve de tomar en aquel momento, porque no estaba completa la novia. Yo no lo iba a tomar solo con 11 de los que forman parte de la novia. Todavía tenían que unirse las dos casas. Efraín ser traído a las naciones, Judá ser traído, y las dos varas de Ezequiel juntarse, y además venir los gentiles. Y entonces la novia estaría lista y preparada para recibir al Cordero. Esta cuarta copa es la que hoy tomamos en lo que algunos han llamado la Santa Cena. Y hay un debate enorme si se toma cada mes, si es cada 2 meses, otros la toman cada 6 meses. Pero esto fue regulado en un contexto babilónico, contrario al contexto bíblico hebreo. Porque la iglesia del primer siglo, la Kehilá, dicho de mejor forma, la Kehilá, la comunidad de creyentes en Yeshua del primer siglo, después de que Yeshua les dio las instrucciones de cómo tenían que hacerlo, la celebraban cada Shabbat. Es decir, a las 6 de la tarde del viernes, como hoy. Entonces partían el pan en las casas y tomaban el vino, anunciando proféticamente que aquel que se fue, iba a preparar lugar y que se encontrarían con él en las nubes para celebrar las bodas del Cordero. Esa comunidad de creyentes, cada Shabbat, tomaba la copa del reino, anunciando lo que vendría, anunciando que Él prometió que nos encontraríamos. Y hasta hoy la tradición se guarda. El hermano mayor, la casa de Judá, no lo ve desde esta perspectiva, pero nosotros, en Yeshua, los de la casa de Efraín y los de la casa de Judá que han sido alcanzados por el Mesías, entendemos que esa copa que tomamos y ese pan, sí, lo hacemos en memoria de Él, recordando lo que Él hizo en el madero, vertió su sangre, su cuerpo fue molido por nosotros. Sí, sobre su cuerpo fueron imputados nuestros pecados y por su sangre fuimos limpios. Recordamos eso y lo recordamos con mucha alegría, lo recordamos con una emoción enorme también, con un agradecimiento profundo, pero también lo celebramos proféticamente, recordando que la noche que Yeshua estuvo con los discípulos fue un martes por la noche. Al día siguiente
A las 3 de la tarde él estaba colgando del madero y no cerró la celebración de ese día. Quedó inconcluso. ¿Por qué quedó inconcluso? Porque se iba a completar allá en las bodas del Cordero. Entonces, las bodas del Cordero forman parte de Pesaj. Y si Pesaj todavía no se ha concluido, las fiestas siguen vigentes. Y ahí podría hablarle de Shavuot, que es la otra fiesta, en medio de la cual proféticamente estamos viviendo, porque Shavuot habla del atavío de la novia. Shavuot o Pentecostés es la fiesta de la preparación de la novia, no la fiesta de hablar en lenguas. Aunque hablar en lenguas es bíblico y funciona. Y está claro que es relevante también. Entonces, no es cada mes, no es cada 2 meses, según la liturgia religiosa. Es cada Shabbat. Y lo hacemos con gozo, con alegría. No como en muchos lugares, que cuando hay Santa Cena muchos creyentes no van por temor a estar en pecado, porque no se puede tomar la cena indignamente porque dicen que el que está en pecado es el que toma. Eso no tiene que ver nada. Tomar la cena indignamente no tiene que ver con una condición de pecado, no tiene que ver con eso. Entonces la gente llega con cara religiosa, con el ceño fruncido. No. Y aquello es como tenebroso el ambiente. No, es una celebración. Entonces cada Shabbat nos alegramos, tomamos la copa, tomamos el pan como lo hizo Yeshua, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los primeros discípulos. Y como muchos lo estamos haciendo hoy, porque ya entendimos que Dios nos sacó de Babilonia. En Babilonia no se celebra Shabbat. En Babilonia no se toma la cuarta copa, que es de Pesaj, que es del contexto de Pesaj. La celebramos, la tomamos y nos gozamos. ¿Por qué? Porque sí, Él murió. Pero nos vamos a encontrar con Él. Él no está clavado en el madero, Él está sentado a la diestra del Padre, esperando a su novia. Él está preparando todo para que nosotros lleguemos. Por eso Apocalipsis cierra diciendo: el Espíritu y la novia dice: ven, Señor Yeshua. Y aunque anteriormente le llama esposa, no hay diferencia. Si entendemos bien el contexto hebreo de la boda, no nos hacemos rollo, no nos hacemos problema. La novia es la esposa y la esposa es la novia, es lo mismo. El matrimonio no se ha consumado. Y si alguien me dice que ya se dio el arrebatamiento, no le puedo creer. Si alguien me dice que está en el milenio, yo le preguntaría: ¿a qué sabe el vino de esa cuarta copa que Yeshua sirvió? Si el vino de Canaán fue un vino extraordinario, fue el mejor vino, ¿cuánto más el vino que Él tiene preparado para la boda del Cordero? Y aseguro que no va a ser jugo de uva. Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, lo que llaman la Santa Cena no tiene un aspecto moral, sino profético. No es si estoy bien la tomo y si estoy mal no la tomo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con discernir el cuerpo. Tiene que ver con este contexto. Entonces, Carlos Soto, los niños pueden tomar la cena. ¿Dónde dice en la Escritura que los niños no pueden tomarla? ¿Dónde? No existe un pasaje. Eso lo legisló Babilonia y el híbrido, la cultura religiosa. No dice en ningún lado. Nos juntamos a la mesa como familia, invitamos a otros y partimos el pan juntos. Tomamos de la copa y proclamamos: ven, Señor Yeshua. Porque en este Shabbat, estamos más cerca de aquel gran día. Nos pasaremos con Él 7 días. Y si usted relaciona día con año, serán 7 años. Y también
podríamos pegarle ahí la semana de Daniel, mientras acá abajo, lo que llaman algunos la gran tribulación estará en su máximo apogeo, nosotros estaremos celebrando con él. Entonces cada Shabbat tomamos esa copa, cada Shabbat lo celebramos con nuestros hijos, con nuestros amigos, lo celebramos en familia, es una fiesta de familia. Muchos defienden el tema creyentes defienden el tema de la Navidad. ¿Por qué la defienden? Por el tema de la familia, porque es el día cuando la familia se reúne. No, yo le tengo un diseño mucho mejor, no de un día al año, sino de 52, 53 días al año, 54 días al año, donde se puede juntar con la familia a celebrar que Yeshua nació, que Yeshua murió, pero que también resucitó y nos está esperando. Nos está esperando. Hay mucho más que podríamos compartir del tema, pero concluyo con esto. Cuando los epicúreos modernos dicen que el Shabbat, que la ley fue abolida, que la Torá ya no está vigente, por tanto las festividades tampoco están vigentes, pues entonces yo les digo, ¿en qué contexto entonces habló Yeshua? Yo creo firmemente que Dios está teniendo una cada vez mayor revelación de esto, para que tengamos entendimiento que la Torá está vigente, que Yeshua no concluyó la festividad de Pesaj y que proféticamente estamos viviendo Pesaj, que proféticamente estamos viviendo Shavuot y estamos a las puertas de ver el cumplimiento pleno y profético de la siguiente fiesta en el orden, que sería Yom Teruah, porque Yom Teruah habla del levantamiento del pueblo de Dios, para luego entonces celebrar las bodas y que llegue Yom Kippur, que proféticamente habla de el descenso de Yeshua al final de Yom Kippur y al inicio de Sukkot. Yeshua desciende, se da toda aquella guerra y todo esto, y luego viene el reino milenial y Yeshua es de Jerusalén, la Jerusalén que descendió de los cielos, se asentará acá y desde ahí él gobernará las naciones. En otra ocasión, y lo estoy planeando, hablaremos acerca de la proyección profética de cada una de las festividades. Esto es solo un anticipo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Santa Cena, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la copa del reino, estamos hablando del Shabbat, estamos hablando de una celebración, no de una liturgia insulsa, no de una liturgia que vino del romanismo, que Roma, el catolicismo romano nos heredó. Algunos cuando comen pan, Dios mío, es como si estuvieran tomando la hostia, y cuidado, porque una de las grandes herejías del catolicismo romano es el dogma de la transubstanciación, que cuando se toma la hostia, literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo, como dicen ellos. No, estamos hablando de pan, y no un pedacito de pan, un buen pedazo de pan, no una cupita, una buena porción, y obviamente con prudencia de acuerdo a las limitaciones de cada quien. ¿Lo celebramos con tristeza? No, todo lo contrario, con alegría. Es una proyección profética. Y en unos momentos, en cuanto yo termine y cierre esto, me juntaré con mi familia para celebrar el Shabbat, tomar esa copa
comer el pan y proclamar, ven Señor Yeshua. Por eso la comunidad de creyentes del primer siglo vivía tan intensamente y hablaba de que Yeshua venía como si fuera el día siguiente, justamente porque de Shabbat en Shabbat se reafirmaba esta verdad. Este es el verdadero culto familiar. Esta es la esencia. El Shabbat y su celebración es la esencia profética de lo que el eterno Dios estableció. En ella, en esta pequeña celebración, pero grande y profunda, está encerrada la esencia del plan de redención. Cuando alguien dice que eso es de los judíos, que eso no está vigente, no sabe. Necesitamos revisar lo que creemos y permitirle al eterno Dios hacer todo el proceso. Te sacaré, te libertaré, te redimiré y te llevaré. Les bendigo. Shabbat Shalom para todos.